Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición del Círculo TV. Hoy, de verde y blanco, toca hablar de un equipo glorioso. Vamos a recordar la época dorada en Caballito con el Ferrocarril Oeste de los años 80, precisamente del 81 al 84, marcado por la llegada de Carlos Timoteo Grigol, el capitán de ese equipo Oscar Garrey, con quien tuvimos la oportunidad de hablar, Víctor Marquesini, Alberto Márcico, las recordadas victorias ante Quilmes en el 82, ante River en el 84, su paso por la primera Libertadores. Hoy con mis compañeros Jorge Martínez Hurtado, Axel Ávila, Maximiliano Purita y Guido Lavalle, vamos a traer hoy al presente las reminiscencias de esa época dorada en el barrio de Caballito con la verde Ferrocarril Oeste del Carrilero. Y ahora vamos a pasar con Guido Lavalle, que nos armó un hermoso tape para recordar la llegada de quizás el entrenador más emblemático que haya pasado por la institución y sin duda uno de los maestros que tuvo el fútbol argentino. En la voz de Guido Lavalle, la llegada y el paso de Carlos Timoteo Grigol por Ferrocarril Oeste. Tras dirigir unos años en México, precisamente en Tecas de Guadalajara y un breve paso por Kimberley de Mar del Plata, Timoteo Grigol desembarcó en Caballito para firmar su contrato y asumir como entrenador de Ferrocarril Oeste. Este equipo fue uno de los que le cerraron las puertas a los líricos de los años 70, con una idea de juego colectiva y práctica. Si bien Grigol no se oponía a algunos atrevimientos creativos, la idea de Timoteo era clara, y él decía que más allá de las individualidades había que crear un grupo, un equipo como objetivo principal. Este Ferro fue un equipo de estructuras robustas, compacto y con un gran sistema defensivo. No por nada fue el equipo menos goleado en el 90% de los torneos argentinos entre 1981 y 1985. A los jugadores los quería hacer polifuncionales y que se adapten a cualquier sistema táctico, pero tampoco dejaba de lado las individualidades con jugadores muy técnicos como Márcico y Miguel Juárez. Su equipo era una maquinita práctica y eficiente, siendo muy compacto y con pocos fallos. De mala manera, al conjunto de Grigol se lo tenía en cuenta como fútbol de plomo, y es por esto que el otro partido que jugaba Timoteo era contra Clarín, que lo caratulaba de antifútbol. Los años de oro de Ferro coincidieron con la crisis de los grandes, desde Boca Juniors, que sufría severidades económicas, teniendo que vender a Maradona al Barcelona, y también la huelga de los jugadores de River, también por problemas financieros. En 1981, Ferro ya era el equipo argentino con mejores números, sumando todos los torneos. Entre 1981 y 1984, Ferro ganó 105 partidos, empató 75 y perdió solo 32. Uno de los grandes méritos de Grigol fue ganar el Metropolitano del 82, de manera invicta, pero de eso ya les hablará mi compañero. Y más allá de que le cambien los jugadores, siempre le buscaban la vuelta para no perder la esencia del plantel. Hasta aquí con la información del Ferro de Timoteo Grigol y ahora la vamos con Nicolás Fenley. Gracias Guido, hermoso el recuerdo de la llegada de Carlos Timoteo Grigol, esas imágenes del estadio lleno ahí en el barrio porteño de Caballito, la gente enloquecida entrando a la cancha. Y como bien marcaba, ahora nos vamos a la obtención del título del Metropolitano 1982 de manera invicta para Ferrocarril Oeste, pero para hablar de eso, nada mejor que la voz de Jorge Martínez Hurtado. ¿Cómo andás, Jorge? Contanos del título de 1982 de Ferrocarril Oeste. Hola Nico, ¿qué tal? Les comento que el Club Ferrocarril Oeste había tenido dos oportunidades de ser campeones. Sí, señor. La primera acabó subcampeón del torneo metropolitano y del torneo nacional de primera división de la AFA. La segunda con el torneo nacional y la primera vez de la historia, en su historia, con un gran rival de prestigio. Les estoy hablando nada más y nada menos que River Plate. Pero en esta ocasión fue definitiva para el equipo del barrio porteño de Caballito. 1982. Ferro se enfrentaba al equipo de Quilmes. El partido de ida fue 0-0, pero esta vez la formación de su capitán Zacardi, Aguerri, Juárez, que marcó el primer gol de cabeza, Gómez, Garré, Cooper, Roquía, autor del segundo gol, y Basigalup, Marcico, Canete y Croto lograron ganar 2-0, consagrándose en la segunda final, campeón nacional por primera vez en su historia.
En ese momento de gloria, el director técnico Carlos Timoteo Grigol decía estas palabras. Al empezar ese año, se reunió con todos los jugadores y les dijo, Ferro tenía que ser campeón en todo, en partidos ganados, en goleadores, en defensa menos vencida y por supuesto en título. Y ahora que llegó el final, no se sintió defraudado. Las razones, orden, respeto y disciplina. Pasaba la palabra de nuestro colega Jorge Martínez Hurtado recordando la obtención del primer título para Ferro, el Campeonato Nacional de 1982, haciendo foco en esa final tan reñida ante Quilmes y la primera estrella para el equipo de Caballito, que lo llevaría a clasificarse a la Libertadores del año siguiente, 1983, un año particular en la institución del barrio porteño. Para hablar de eso, nadie mejor que Axel Ávila. Hola Axel, ¿qué tenemos para contarnos del año 1983 en Avenida Avellaneda? ¿Cómo estás, Nicolás? El placer de saludarte y el privilegio de estar una vez más acá en esta nueva edición para brindarte la mejor información. Y en este encuentro vamos a estar hablando de aquel Ferro del 83, aquel gran equipo que se estaba descubriendo, el equipo del momento. Y como ya sabemos, en el 82 obtuvo su primer campeonato argentino. Y vamos a ver qué le depararía en este nuevo año para el gran ferrocarrilero que hablando del torneo argentino, aquel campeonato que se disputaría con 19 equipos a la cabeza, iba a ser un Ferro que no cumpliría con las expectativas, por lo menos las primeras 5 o 6 fechas, que de 6 partidos perdió 4, los primeros 4 partidos los habría perdido, y después va levantando camino, levantando cabeza, fue rescatando muchos puntos, y a lo largo del campeonato pudo obtener la tercera posición, que no fue poca cosa, porque venía de ganar aquel campeonato inédito, aquel gran campeonato que podría obtener, y en ese campeonato iba a ser arrebatado por Independiente de Avellaneda, aquel equipo glorioso que se hacía desear y se hacía fuerte donde jugase, porque era el equipo Avellaneda del momento. Pero ¿qué era lo que más queríamos saber la gente? ¿Qué era que iba a pasar con ese Ferro en ese mismo año? Porque sería la primera vez para el equipo ferrocarrilero que clasificaría a una Copa Libertadores. Entonces todos estábamos al pendiente de cómo se desenvolvería su papel, ya que sería el equipo al momento con el campeonato obtenido el año anterior, ya clasificado. Esto lo abriría llaves. Y es más, en ese mismo año las reglas cambiarían, porque solamente podrían clasificarse 2 equipos por países. Y en Argentina en ese año los equipos fueron Ferrocarril y Estudiantes de La Plata, que compartirían zona A en el grupo de la Copa Libertadores con Colo y Cobreloa de Chile. Aquel año para Gran Cobreloa, que salió campeón y entonces hizo su primera clasificación, su primera edición, también a la expectativa de los equipos chilenos que venían dando buenos papeles en las anteriores ediciones. Pero bueno, esos serían los 3 equipos que compartirían el grupo A con el gran ferrocarrilero. ¿Cómo le fue al Ferro en ese año en la Copa Libertadores? Pues le fue muy mal, ya que solamente obtuvo 4 puntos, con un empate con Estudiantes y una única victoria con Colo en el partido de vuelta aquí en Caballito. El Ferro solamente iba a poder obtener una sola victoria, y esto haría que quedase último en esa fase de grupos, y no demostró nada, no demostró mucho, solamente aquel glorioso gol que le hizo Groco al gran Colo Colo de cabeza, que fue la victoria que obtuvo el ferrocarrilero en ese mismo año. Y ahí fue cuando Ferro se despidió totalmente de esa Copa Libertadores. No fue un año positivo, con Timoteo a la cabeza, no obtuvo muchas cosas, pero bueno, era el equipo del momento, de lo que se esperaba, la primera edición que iba a disputar en Libertadores, y era todo una incógnita de saber cómo le iría. No le fue bien, pero como sabemos, la historia de Ferro es muy gloriosa y siempre hay mucho por contar. Y acá mi amigo Maximiliano va a seguir con esta gran historia, y le paso la palabra a él para que sigamos aprendiendo de la historia de este gran Ferro de aquellos años. Muchísimas gracias, Axel. Vamos a hablar del campeonato histórico de Ferro en 1984, aquel campeonato del que tanto recuerdan los hinchas. Primero que nada, pasemos a observar el plantel, como en esta imagen, de izquierda a derecha: Arregui, Fantaguzzi, Garré, Cooper, Carrizo y Basigalup. Agachados: Acosta, Agonil, Fernández, Coeli y Márcico. El campeonato nacional de 1984 tuvo una particularidad, y es que se dividieron en 8 zonas de 4, en donde Ferro integró el grupo E junto a Instituto de Córdoba, Platense y Altos Hornos Zapla.
luego de 3 victorias y 3 empates, pasó a la siguiente fase, donde tuvo quizás su cruce más complicado en lo que fue este campeonato de Ferro, que fue contra Huracán, contra el Globo, donde ganó 1-0 de local, pero también sufrió la derrota 1-0 de visitante ante el Globo, donde tuvo que definir en la serie de penales. De esta manera, Ferro se imponía 7-6 y pasó a la siguiente fase, donde se enfrentó a Independiente, ganándole en un 2-1 en el global, 1-0 de local y 1-1 el partido de visitante. De esta manera pasó a la semifinal ante Talleres de Córdoba, donde también lo dejó atrás con un 2-1 global para la gran final ante nada más ni nada menos que River Plate. En el partido de ida, volteando cualquier pronóstico, el equipo de Ferrocarril Oeste venció 3-0 a River en el Monumental y luego en la revancha en la cancha de Ferro le ganó también por 1-0, quedando un 4-0 global para cerrar este campeonato maravilloso de Ferrocarril Oeste, que tuvo 8 victorias, 5 empates y una sola derrota. Luego de hablar de este campeonato histórico de Ferro, pasemos al corte. Espera. ¿Quién dijo que tenemos que volver a lo normal? O volver a algún lugar. ¿Y si en vez de volver, vamos para adelante? Si empezamos a pensar diferente, a compartir más con nuestra gente. ¿Qué tal si nos abrimos más? Y así nos acercamos a los demás. Entendamos que nada tiene que ser perfecto. Que lo importante es disfrutar el momento. ¿Y si el nuevo normal fuese más nuevo y menos formal? ¿Y si hacemos inolvidable un momento trivial? Sería genial. No olvidemos ni por un segundo que todo es mejor cuando lo hacemos juntos. Bienvenidos nuevamente aquí. Seguimos recordando en este especial de campeones del fútbol argentino al Ferrocarril Oeste, campeón en el año 82, en el año 84 y que marcó una escuela futbolística desde principios de la década del 80. Qué mejor que cerrar este programa que con la palabra de uno de los protagonistas, Oscar el Mago Garré, el jugador con más presencias en la primera del equipo de Caballito con 616 partidos, capitán en muchos de los partidos y en la obtención de varios de los títulos que recordamos a lo largo de este programa. Los invitamos a recordar mediante sus mejores declaraciones las vivencias de ser campeón en 1982, 1984, cómo vivieron los jugadores las llegadas de Carlos Timoteo Orihuol y cómo hasta el día de hoy los hinchas lo siguen recordando con un tremendo honor a ese equipo que puso a Ferro en todo el ámbito del fútbol nacional, internacional y que fue la envidia de muchos. Aquí la palabra de Oscar el Mago Garré. La primera, a ver, ilusión concretada para la mayoría de los muchachos de ese grupo, ya que habíamos tenido el 81, habíamos estado cerquita de haber logrado el título. Nos tocó enfrentar justo el torneo metropolitano con el Boca de Diego, de Brindisi y después la final con River de Kempe, viste, bueno, esa experiencia que tuvimos en el 81 por ahí nos sirvió para después en el 82 encontrar el equilibrio futbolístico, mental, para poder llegar a esas instancias, ¿viste? Pero creo que fue al menos a título personal mi primer paso y mi primer logro, que siempre la ilusión que uno tiene de jugar en primera. Y por el 84 nos encontró un River que lo sorprendimos y encontró un Ferro que ya había adquirido durante 4 o 5 torneos que habíamos jugado entre Metropolitano y Nacional, la experiencia que por ahí no tuvimos en el 81, ¿viste? La experiencia de llegar a esas instancias, porque por más que vos tengas
tras cierta cantidad de partidos y manejé lo emocional, pero llegar a prácticamente una final con Boca en un torneo cabeza a cabeza y una final con River, con jugadores de mucha categoría, con jugadores de selección, y por ahí nosotros que veníamos no con demasiada experiencia y con algunos jóvenes, por ahí eso es lo que nos falló a la hora de estar a la altura de esos partidos. Tuvimos la posibilidad a los 3 años de enfrentar de nuevo a River en una final, en la cual creo que fuimos netamente superiores, sobre todo en la cancha de ellos, que los sorprendimos, porque fue un equipo que, ahí tenés un ejemplo, por ahí River pensó que nosotros podíamos salir a especular, a esperar, y sin embargo salimos a presionar, a ganarle la posesión de la pelota, a quitarle la pelota. Creo que hicimos un partido inteligente y estuvimos a la altura para... Sí, cuando llegó Carlos, ese título. Lo que yo te dije anteriormente, ¿viste? Es como que previo a eso Ferro siempre estaba en mitad de tabla y bueno, la llegada de Carlos fue un poco lo que nos cambió la mentalidad, ¿entendés? Nos hizo entender que bueno, que con trabajo, con buen grupo, con buenos jugadores, se pueden lograr cosas importantes. Entonces empezó un ciclo en el cual, y yo creo que también es muy bueno resaltar el apoyo de los dirigentes, porque Carlos estuvo 14 años en el club y imagínate que hoy es muy difícil tener ese tiempo, viste, tan prolongado para trabajar. Yo creo que se encontró con unos grupos de muchachos que tenían mucha sed de gloria, hambre de gloria. Nos cambió la mentalidad, nos hizo ver un montón de cosas que dentro del campo de juego piden, y si estás atento y estás preparado mentalmente, se pueden lograr cosas importantes. Y yo creo que nos pegó un golpe de motivación y de trabajo que nos llevó a estar unos años peleando los torneos, y yo creo que eso fue un cambio aparte generacional. Digo que tuve la suerte de trabajar tanto con Grigol como con Bilardo, ¿viste? Fueron técnicos adelantados a usar esa metodología, ¿entendés? Sino en la forma de trabajar, en la forma de pensar, de empezar a conocer los rivales, estudiar los rivales, zona por zona, juego colectivo, individual. Pero bueno, lo que te dije anteriormente, nos fue haciendo ver pequeñas cosas, que esas pequeñas cosas, cuando después saltabas al campo de juego, se hacían realidad, ¿entendés? Tanto a favor como en contra. Entonces nos tuvimos que adaptar a lo que Carlos quería, y encima sumarle que se daban los resultados, entonces era mucho más fácil, mucho más llevadero, pero sin ninguna duda que un honor y una satisfacción muy grande, porque yo digo que la mayoría de los hinchas de equipos chicos, ¿viste? Siempre saben y que se hace difícil a verse poder lograr o pelear títulos, ¿viste? Porque mayormente siempre están los equipos grandes por el poderío de la gente, por el poderío económico. Entonces es como que llegar a esas instancias a un equipo como Ferro, que años anteriores, por ahí del 80 para atrás, siempre estaba a mitad de tabla, un poquito más arriba, un poquito más abajo, y después del 80 empezar a pelear cosas importantes, es como que empezaron a sentirse, viste, con ese orgullo y ese honor, y yo cada vez que me encuentro con los hinchas y sobre todo esa generación, todavía tienen ese orgullo y es como la carta de presentación, viste, del hincha de Ferro. Siguen con ese recuerdo, viste, como yo digo, si bien los tiempos pasan y los tiempos van cambiando, pero yo digo que el hincha de Ferro todavía se enaltece con la época del 80, la generación de ese grupo de muchachos que creo que desde el 80 hasta el 87, 88 fueron años muy gloriosos, sobre todo para el fútbol, y todavía, viste, los hinchas tienen ese gran recuerdo. Pasaba el testimonio de Oscar Garré, a quien le agradecemos por darnos la oportunidad de hablar, de recordar todas esas experiencias vividas y alegrarnos de que todavía los hinchas reconozcan a ese gran equipo de Ferrocarril Oeste de principio de la década del 80.
Hasta aquí llegamos nosotros en una nueva edición del Círculo TV. No te vayas, que ya volveremos en las próximas semanas. Hoy recordamos a unos campeones del fútbol argentino, Ferrocarril Oeste de Timoteo Grigol, el Verdolaga, el equipo de Caballito que marcó la época del fútbol argentino y sudamericano del año 81 al 84. Recordando campeones argentinos aquí en el Círculo TV. Hasta luego.